estudié acá en Oro Verde, en la Facultad de Ciencias Agrarias, la carrera de ingeniero agrónomo. Y esto lo cuento porque nosotros para recibirnos de ingenieros agrónomos, además de tener que haber aprobado matemáticas, estadística, fisiología vegetal, anatomía animal, tuvimos que hacer una tesis de grado. O sea, vos podés aprobar todas las materias, ¿no?, de la currícula de ingeniero agrónomo, pero para recibirte de ingeniero agrónomo te piden una tesis. ¿Qué significa una tesis? Hacer una tesis de grado significa poner en juego el método científico. O sea, vos tenés que demostrar ante la universidad, que es la que valida tu título, la que te da el título. Después viene la colegiatura y todo lo demás, pero el título te lo da la universidad. Vos tenés que demostrar de que sabés usar el método científico, ¿no? Vos ponés en Google, como se habla hoy, método científico, y enseguida la IA te responde que es la búsqueda de la evidencia, y esa evidencia someterla al juicio de los pares. Yo cuando leo estos proyectos de ley, estos articulados que buscan legitimar el uso de un manual de usuario de un agroquímico, digo, ¿dónde está el método científico acá? ¿Cómo puede ser que las universidades avalen esto? ¿No? Digo, ¿dónde está el método científico en el articulado del proyecto expediente 26117? Yo soy ingeniero agrónomo y no es que no cuestione la formación universitaria, pero digo, me enseñaron a usar la evidencia. Cuando un profesor de cereales me preguntaba, ¿está bueno el trigo? No me dejaban usar el masomenómetro de dígitos oscilantes para decir si el trigo estaba bueno o no. Había que hacer un número de muestras para que estadísticamente yo pueda dar una respuesta significativa. Había que contar cuántas plantas por metro cuadrado, cuántos macollos, cuántas espigas, cuántos granos, pesar los granos, decir, sí, el trigo está bueno por esto, por esta evidencia. Bueno, y antes que nada, mi aporte tiene que ver con eso. Yo como ingeniero agrónomo entiendo que se busca validar, como ya se dijo en las exposiciones anteriores, y por eso quédate tranquilo que voy a ser breve para no repetir todo lo que ya se vertió. Acá no hay ningún método científico, no hay una prueba científica. ¿Por qué un dron a los 10 metros es menos nocivo que un mosquito a 50? ¿Cuál es la evidencia científica que permite redactar un artículo con el cual vamos a legitimar la aplicación con un dron a 10 metros? No existe. Y no es que hay dos bibliotecas. Toda la evidencia científica que se generó en estos años de uso de estos venenos está. Uno de los trabajos que hice, yo fui perito en una causa ambiental en provincia de Santa Fe, en la localidad de Piamonte. Suelos clase 1 que valen $18.000 la hectárea. 16 quintales de soja de arriendo. Sacan 12 toneladas de trigo, llueva, truene o haya sol. 1.000 metros puso el juez. ¿Por qué? Porque los jueces fallan sobre la evidencia, que es lo que la doctora Sacia, Lasmanovich, la periodista de recién, enumeran. El estado del arte en materia de estas cuestiones arroja un sinnúmero de evidencias científicas que deberían ser tomadas en cuenta, y la justicia sí las toma en cuenta, y por eso falla como falla. Evidentemente, el poder legislativo no está teniendo en cuenta la evidencia científica, y eso es lo que estamos reclamando los ciudadanos de Entre Ríos, los que queremos la salud pública del 1.500.000 habitantes que somos. Yo vivo en Oro Verde, tengo una gurisa va a cumplir 10 años. Y por citar datos que son locales de Oro Verde, contarles que en Oro Verde hay un programa de monitoreo ambiental que se lleva adelante, y en el informe del periodo evaluado 2020 se encontró en las partículas en suspensión en el aire que respira mi hija cuando va a jugar al polideportivo del pueblo: atracina, clorpirifos, diacinón, mirex, glifosato, AMPA, prometrina y tiabendazol. En el agua que tomamos todos los vecinos de Oro Verde, aunque la cooperativa está rotulada como de agua potable: 2,4-D, 2,4-D, carbendazim, imidacloprid, tebuconazol, glifosato y AMPA. Y en el suelo, está bien, es menos probable que los gurises hoy día se lleven un bocado de cantero de la plaza a la boca, pero puede pasar. 2,4-D, atracina, carbendazim, diacinón, metalaxil, metalacloro, S-metalacloro, tebuconazol,
glifosato, AMPA, azazoxtribina, clorpirifos e imidacloprid. Estos son datos del 2020 de Oro Verde. Oro Verde tiene una legislación del año 2014 con una restricción de 200 metros para el uso de estos productos en el pueblo. ¿Por qué aún con una legislación de 200 metros en la plaza del pueblo y sin patrón alguno, y esto es lo más grave de todo, porque las muestras estaban distribuidas al azar y en todas las muestras aparecen, no hay un patrón, no es que las muestras más cercanas a los lotes pulverizados tienen más concentración que las otras? ¿Por qué pasa esto? Bueno, pasa en primer lugar porque los productos químicos son xenobióticos. Xenobiótico significa que están sintetizados en un laboratorio químico y la naturaleza no tiene un software para procesarlo. No existe en la naturaleza un software para procesar la tracina. No existe en la naturaleza un software para procesar el glifosato. Y también sucede porque, como bien se mencionó, pero yo lo voy a repetir desde el punto de vista agronómico, cuando nosotros realizamos una pulverización de agroquímicos, reconocido por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba, allá por el año 2010, la profesora ingeniera agrónoma Susana Hank, doctora, miembro del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba, reconocía que está demostrado, por ejemplo, que en herbicidas la eficiencia del uso es inferior al 20%. O sea, que del 100% de lo que estamos asperjando, solo el 20%, bueno, la doctora Sassi ha mencionado otros porcentajes, pero no más de un 35% impactan en el blanco. ¿Qué pasa con el resto? El resto queda sometido a lo que se llama la dinámica ambiental. Y la dinámica ambiental, señores legisladores de la provincia de Entre Ríos, es incontrolable. Nosotros no podemos manejar la dinámica ambiental. Nosotros podemos poner un colega en la cabecera del lote con un anemómetro y un medidor de presión de humedad y un termómetro. ¿Sí? Las buenas prácticas dicen que con menos de 25 grados y 60% de humedad podemos pulverizar. El ingeniero le da el ok a la pulverizadora, a los 15 minutos cambian las condiciones ambientales. ¿Ustedes piensan que la pulverizadora para? No. Si ustedes le propondrían, por ejemplo, a la Cámara de Aplicadores de la provincia de Entre Ríos, instalarle a las máquinas que tienen banderilleros satelitales, tecnología de punta, etcétera, etcétera, un aparatito con un GPS y una estación meteorológica automática que cuando no haya condiciones ambientales se les para el motor, ¿ustedes creen que las cámaras empresarias aceptarían esa medida? No. Las condiciones ambientales solo permitirían trabajar a las empresas aplicadoras en el 20% del tiempo que trabajan hoy actualmente. Porque las condiciones ambientales correctas, digamos, para una aplicación son el 20% de las horas del día de los 365 días del año. Y tenemos un problemón, que es que como tenemos un sistema productivo sobresimplificado, el 60% de la superficie está sembrada por un cultivo, están todas las máquinas trabajando en el mismo cultivo al mismo tiempo. Hoy estamos en fecha de siembra de la soja, vayan a recorrer los caminos rurales de la provincia, los mosquitos se chocan. Están trillando el trigo, al cual le asperjan un secante, paraquat, para adelantar la fecha de la trilla y que la soja de segunda no sea de segunda, sea de primera. Hacen un barbechito lo más rápido que pueden con 5 o 6 moléculas de herbicidas. 5 o 6 moléculas de herbicidas. Argentina está segunda en el ranking mundial en kilos de herbicida por hectárea por año después de Chile. Estamos casi en 8 kilos de herbicidas por hectárea por año. Los países del primer mundo, como algunos gustan llamar, ¿saben en cuántos kilos están? En 1,2. Estados Unidos, el país de la libertad, no llega a 2 kilos. Nosotros estamos en 8 kilos. No es que los entrerrianos estamos alarmados porque somos sensibles. Estamos alarmados porque, como denunció el doctor Berseñasi, somos el sur global y estamos condenados a ser el basurero del mundo y por eso tenemos 8 kilos de herbicidas por hectárea por año y no 2 como Estados Unidos o 1,5 como los países nórdicos del mundo. Entonces, las derivas, este proyecto de ley aborda solo las derivas primarias, que son las que se producen solo al momento de la aplicación, pero no tiene en cuenta qué pasa con las derivas secundarias y terciarias. Hay un fenómeno muy interesante que se llama de reversión térmica y que justamente en nuestra provincia se da en los horarios que son más convenientes para las aplicaciones, que son las horas de la madrugada y las horas de la tardecita. La inversión térmica es que las capas de aire que normalmente están frías
que normalmente están arriba, abajo, porque el aire frío es más denso, están en esas horas del día, se invierten. Entonces solemos tener al revés esas capas. Y eso hace que lo que no impactó en el blanco, que puede llegar a ser un 80%, se transforme en una nube y esa nube sea desplazada por las brisas que se desatan a la madrugada, cuando se va a la madrugada o entrada a la noche. Y esas nubes se mueven kilómetros y kilómetros. Eso hace que la plaza de oro verde, como yo decía, o el hielo de la Antártida tenga atracina. Un dato que creo que hay que aportar desde la agronomía es que cada vez se usan más agroquímicos en el sistema, porque eso también es alarmante. No es que estamos en una situación donde cada vez se usan menos, porque si nosotros estuviésemos viendo que la tendencia es negativa, no estaríamos tan preocupados. Pero la tendencia es claramente creciente y exponencial. Hoy estamos arriba de los 500 millones de kilos de agroquímicos por año en la Argentina. Y eso no era así en el 2000, no llegábamos a los 10 millones. ¿Sí? Y superamos ahora los 500 millones. Esos 500 millones representan un negocio fantástico. En Argentina son más de 3.000 millones de dólares que se mueven en la comercialización de estos agroquímicos. ¿Quiénes son los que comercializan esos 3.000 millones? Bueno, conglomerados que son multinacionales y que concentran todo eso. Por ejemplo, Corteva, Monsanto, Nutrien, Atanor, una empresa de Estados Unidos, Corteva, francesa. Hoy los franceses están prendiendo fuego el puente de Aviñón porque no quieren que Macron en Río de Janeiro firme un acuerdo de libre comercio de la carne y Brasil los inunde de novillo engordado a feedlot. ¿Por qué? Porque en Francia los obligan a producir a pasto y sin agroquímicos y en Brasil les permiten el feedlot con antibióticos y con la soja que usa todos estos pesticidas. Pero Corteva es una empresa francesa, señores agricultores del puente de Aviñón. Estaría bueno que conversemos y veamos cómo podemos resolver las cuestiones entre patrias hermanadas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Este articulado que ustedes presentan en el proyecto de ley expediente 26117, como les decía, como ingeniero agrónomo, busca legitimar un folleto de un manual de usuario fabricado por el mismo fabricante, como ya denunciaron los doctores Berseniasi, Sacia, la investigadora Pomar. ¿Sí? Están queriendo legitimar un mecanismo que es fraudulento, que no es científico y que simplemente tiene un fuerte arraigo en lo comercial, en esos 3.000 millones de dólares que se comercializan. Pero eso no responde al 1.500.000 entrerrianos que somos. Cuando hablamos de salud pública tenemos que pensar en el 1.500.000 entrerrianos que habitamos este suelo. Y mi última contribución como ingeniero agrónomo es pensar un poquito qué podemos hacer para disminuir el uso de agroquímicos, porque sería interesante que si queremos trabajar en salud del ambiente y de los pobladores y queremos la Entre Ríos productiva, que todos queremos, porque sabemos que los pueblos del interior viven de lo que produce la producción primaria. Todos queremos una Entre Ríos productiva. Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer y que ya está en juego en varias empresas que incluso no es que se salen del modelo, sino que están buscando soluciones a este uso cada vez más frecuente e intensivo de agroquímicos que se traduce en costos, es lo que se llama la ecologización de los sistemas productivos, que es tratar de pensar por qué necesitamos usar herbicidas en los agroecosistemas, por qué tenemos que usar insecticidas en los agroecosistemas, por qué tenemos que usar insecticidas, biocidas. Porque esto hace unos años no era tan así. Estas tendencias crecientes del uso de agroquímicos y fertilizantes quiere decir que hay algo en el ecosistema que está cada vez peor. Comparándolo con una persona, si una persona necesita cada vez más medicamento, el doctor debería preguntarse, ¿por qué esta persona se enferma cada vez más? ¿No será que tiene su sistema inmunológico deprimido? ¿Cómo puedo hacer para promover la salud? Bueno, sería interesante que el sector productivo y la legislación se sentase a discutir cómo podemos promover la salud del ecosistema para producir mejor, más alimentos más saludables y usar cada vez menos agroquímicos, porque tenemos que poner en la agenda la disminución del uso y la erradicación de estos productos. Está recontrademostrado que son nocivos y al productor eso se le traduce en costos y esos costos se le traduce en menos posibilidad de margen y mayor riesgo y eso ha hecho que los productores hayan ido desapareciendo. En Entre Ríos tenemos el 30% de los productores que teníamos en la década del 70.
Y no desaparecieron por hacer agroecología, desaparecieron por usar este modelo de altísimos costos, de altísimos riesgos, que a los productores chicos los deja muy expuestos frente a las condiciones climáticas que hoy tenemos, que son altamente cambiantes. Entonces, tenemos que promover la salutogénesis de los ecosistemas. Por ejemplo, la gente que estudia dónde está la raíz de la salud de los agroecosistemas concluye que está en la salud del suelo y en la biodiversidad de los ecosistemas. Entonces necesitamos un proyecto de ley que busque recuperar la fertilidad natural de la tierra de Entre Ríos. Eso necesitamos que legislen. Necesitamos promover la salud de los ecosistemas, así como en algún momento se legisló por la conservación, el proyecto de conservación de tierra y se hicieron las exenciones impositivas para los productores que hacían las terrazas y demás. ¿Por qué no ahora hacer un proyecto de ley para que los productores mejoren la fertilidad de sus suelos? Si mejoran la fertilidad de sus suelos, van a usar menos agroquímicos, porque los agroquímicos los necesitamos cuando el ecosistema no le permite a la planta transitar su ciclo de cultivo en equilibrio. Entonces la planta entra en un estrés, aparece la plaga y necesitamos remediar esa situación sacando el insecto, pero no estamos preguntándonos por qué apareció el insecto. Es lo mismo cuando me tomo una vallaspirina porque me duele la cabeza y no me pregunto por qué me duele la cabeza. Entonces necesitamos un articulado que busque eso. Hay estudios del INTA que demuestran que en los últimos 10 años se han perdido más del 50% de la materia orgánica en los suelos de la región pampeana. El 50% de la materia orgánica. Bueno, hagamos un proyecto de ley que busque recuperar la materia orgánica de los suelos. Los cultivos de cobertura han demostrado la reducción de un 60 o un 40% en el uso de los herbicidas de las empresas que las han usado, con ahorros de hasta 40, 50 dólares por hectárea. Imagínense las empresas que tienen muchas hectáreas en la provincia si se ahorran 40 dólares por hectárea solo por usar un cultivo de cobertura entre 2 cultivos de verano. Eso es lo que tenemos que promover. Y así vamos a poner en la agenda la disminución del uso de los agroquímicos y así vamos a tratar de que los gurises jueguen en las plazas y cuando estén jugando en las plazas no estén respirando la atracina que están respirando, por ejemplo, los gurises de Oro Verde. Entonces, creo que hay una caudalosa evidencia científica que demuestra que los productos agroquímicos no son agua bendita, y creo que esa evidencia científica hay que ponerla en juego. También hay evidencia científica de que se puede reducir el uso de agroquímicos en los agroecosistemas, y entiendo que deberíamos ir por un articulado que vaya en ese sentido y que garantice, como sí está escrito en los vistos y los considerandos, la salud de la población, del ambiente y, por supuesto, si logramos trabajar en pos de la soberanía, mucho mejor. Yo les vuelvo a decir, yo soy, antes que un ingeniero agrónomo, un vecino, digamos, un padre de familia de Entre Ríos, y alguna vez fui, en esta Cámara de Senadores, fui legislador juvenil, y veníamos del interior de la provincia con toda la ingenuidad, pero con toda la ilusión de pensar que acá se trabajaba por el bienestar de todos los entrerrianos. Yo les hago un pedido, como ese gurí adolescente que fui, que vine acá con algún proyecto de ley, pero con esa intencionalidad yo pensaba que realmente acá se debatían cuestiones importantes que le resolvían los problemas a la gente. Por favor, piensen en el 1.500.000 entrerrianos que somos y no en estos 4 o 5 conglomerados empresariales que mueven esos 3.000 millones de dólares. Bueno, muchas gracias y a disposición para colaborar en lo que necesiten, y si quieren hacer preguntas, bienvenidos. Si no, dejo la palabra al que siga. ¿Alguna pregunta? Cuando tuvieron conocimiento de estos resultados que vos estabas diciendo recién en Oro Verde, ¿se hizo algún tipo de intervención? Mirá, nosotros como vecinos, en Oro Verde funciona un laboratorio de salud socioambiental que está anclado en la Facultad de Ingeniería de la UNER, y fueron ellos los que, después de varios pedidos formales, accedieron en el 2024, o sea, ahora, a ese informe que es del 2020. Hemos pedido numerosas veces audiencias con la municipalidad para charlar de qué hacer respecto de esto, porque por supuesto que nos tiene que movilizar, digamos. Por ahora no hemos accedido a alguna instancia de diálogo con el gobierno local, pero estamos insistiendo para poder
visibilizar estos resultados porque entiendo que la población los desconoce, digamos, y bueno, y que se tomen medidas en relación a eso, porque yo, como decía, en Oro Verde tenemos una ordenanza del 2014 con una restricción de 200 metros y es evidente que esa restricción no está cumpliendo con el objetivo, digamos, que era, por lo menos en el casco urbano, garantizar la calidad del aire, del agua y del suelo de los habitantes de Oro Verde. O sea que hasta ahora no han podido hacer nada, en 4 años que siguió pasando lo mismo. Y yo creo que se ha profundizado la cosa. ¿Y sabes cuál es el principal problema que tenemos en Oro Verde? Que Oro Verde hay una calle que divide al departamento Paraná con el departamento Diamante, entonces hay una parte del pueblo que no está afectada por esa ordenanza. ¿Y sabés de quién son esos campos del departamento de Diamante que no tienen, digamos, que la Municipalidad de Oro Verde no puede inferir sobre qué se hace ahí? Del INTA. O sea, el principal aplicador de productos químicos en Oro Verde es el INTA, que junto con la facultad son el think tank de las BPA, digamos, ¿no? Entonces, no es menor que esto pase en Oro Verde. Por eso también lo traigo a colación, no porque yo viva en Oro Verde, sino porque estamos en un espacio donde hay una disputa de poder interesante. Bueno, gracias. No, por favor. Gracias a ustedes. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Nicolás, te agradezco la exposición y continuamos